Hola, bienvenidos. Vamos a dar un apoyo en términos del manejo del análisis de reemplazo utilizando una hoja Excel. En primer término vamos a ver algunos modelos que tienen que ver con los bienes que sufren un deterioro económico y depreciación del valor de la inversión y con un incremento de los costos de operación y mantenimiento. Estos modelos los vamos a ir viendo paulatinamente y vamos a ir viendo sus variantes. En primer término, entonces, lo que tenemos es que fabricar el modelo. Entonces, este modelo está basado, se denomina modelo del valor promedio por periodo, en el entendido de que el promedio es el valor de los costos dividido entre el número de periodos para los cuales estamos analizando. Necesitamos en primer término la información básica para introducir al modelo, que es el horizonte de planeación. En este caso vendría a ser la vida útil planeada para un activo. Y en segundo término, el valor de la inversión en el año cero, que es el valor nuevo de compra, que en general se considera el valor total del activo instalado. Bueno, teniendo esos dos inicios, lo que vamos a hacer es fabricar una tabla de Excel en los cuales los títulos van a ser los siguientes. Los vamos a mostrar, ya tengo preparado yo la tabla y les voy a ir mostrando cada uno. En primer lugar vamos a crear una columna donde vamos a anotar el tiempo de servicio, empezando del año 0, terminando en el tiempo N de 10 años. ¿No? Y obviamente para un posterior análisis podemos incrementar la cantidad de filas. Luego, tenemos que colocar el valor de recuperación. Este se entiende que es el valor técnico o el valor comercial de recuperación de un activo, ¿verdad? Entonces deberíamos contar con ese valor. Si no lo tenemos, debemos aplicar lo contrario, que es la siguiente columna, es decir, si conocemos el costo de la inversión, que vendría a ser el valor inicial menos el valor de recuperación para cualquier año. Esto lo conocemos comúnmente como la depreciación, es el costo que anualmente va ganando un activo, es decir, es lo que gastamos de una determinada inversión. Este valor luego lo vamos a dividir entre N, es decir, vamos a encontrar el costo promedio de la inversión. Hasta ahí hemos analizado la inversión. Luego debemos tener una columna donde vamos a analizar los costos de operación para cualquiera de los años que estamos analizando. Finalmente, vamos a ver también el costo de mantenimiento. Entonces, estas dos columnas se entiende que son datos también contables técnicos con los que contamos para realizar el análisis. Lo posterior es más sencillo. Acá, por ejemplo, si vemos el costo acumulado de operación, que es básicamente la sumatoria de esta columna, y luego lo dividimos, esta columna la dividimos entre N, que vendría a ser el costo promedio por periodo de operación. Los costos de operación entendemos que se van incrementando paulatinamente. Y lo mismo hacemos con el costo de mantenimiento. Entonces tenemos costo de operación, costo de mantenimiento, la sumatoria dividido en el costo de mantenimiento y el costo también de mantenimiento por periodo dividido entre el número de periodos. Entonces acá voy a hacer simplemente la sumatoria de estos dos. Es decir, voy a sumar el costo de mantenimiento y el costo de operación. Entonces voy a tener costo de operación y mantenimiento ya por periodo.
¿sí? Y finalmente voy a tener la suma del costo total promedio por periodo, que me va a dar los valores que me van a comparar la inversión respecto de los costos de operación y mantenimiento. Bueno, entonces destapamos las columnas para ver cómo hemos trabajado esto. Entonces acá tenemos justamente, ¿sí?, el periodo 0, ¿sí?, el periodo 1, 2, 3, etcétera, que vamos incrementando, que los podemos hacer esto como una fórmula, ¿no? Una fórmula incremental para un manejo más apropiado, que sería la fila anterior más 1, entonces nos da ese valor. Luego acá tenemos estos valores, si son valores técnicos, que digamos para este ejemplo vamos a entender que son fijos, son valores de depreciación del valor de compra inicial al final del primer año. Estamos entendiendo algo también importante, es entender este valor, que es 1.900 pesos al final del primer año de funcionamiento. Y estos valores, ¿sí?, se van reduciendo hasta llegar, generalmente, si se alcanza un límite donde los valores se mantienen constantes, generalmente un valor mayor a 1 o 1 en el peor de los casos. Acá, el valor de la inversión lo vamos a encontrar como una fórmula en la cual vamos a tomar el valor inicial sub 0, o el valor de la inversión, menos el valor de rescate para ese año, ¿no? Y en los posteriores, lo mismo, tomamos el valor total. Si lo tomáramos individualmente, entonces obviamente deberíamos hacer una sumatoria. Entendemos que este es el valor que se va acumulando, y es lo que nos hemos gastado de la inversión. Y luego, en la cuarta columna, sí, lo que vamos a tener son ya los costos promedio de la inversión. Acá tenemos el costo promedio dividiendo entre la columna 1 y sí, entre la columna 2, es decir, esto todo ya automáticamente trabajamos con las funciones que tiene el Excel, como una división de este valor dividido entre vendría a ser la columna 3 dividido la columna 1. Hasta ahí vamos a tener esta columna que la hemos pintado en verde para ver posteriormente sus gráficas, ¿ya? Estos son los datos del costo de operación para todos los años. Entendemos que incrementa desde el año 1 hasta el año 10 de 1.500 a 4.000 pesos. Lo mismo ocurre acá, ¿sí? En los costos de mantenimiento se están incrementando desde 300 hasta 2.600. ¿Qué es lo que hacemos acá? Simplemente hacemos la sumatoria o acumulado de los costos de operación que están acá. Entonces vamos acumulando los costos de operación simplemente haciendo una suma, ¿sí?, de este valor anterior más el costo de operación siguiente, ¿verdad? Entonces los vamos acumulando los valores acá. El costo promedio, entonces, en este caso de operación, va a ser igual que en el caso de la inversión. Esta columna dividido la columna 1, que tiene los años de servicio en este caso. Entonces, esta columna lila la tenemos como el costo promedio de operación. Lo mismo vamos a hacer con los costos de mantenimiento, hacemos su sumatoria y en la columna posterior, sí, dividimos entre el valor de n, obteniendo el costo de mantenimiento promedio por periodo. Luego, en esta siguiente columna amarilla, vamos a realizar la suma del costo de mantenimiento más el costo de operación, es decir, la columna celeste más la columna lila. Entonces aquí vendríamos a tener ya los costos de operación y mantenimiento sumados. Y finalmente la última columna, que vendría a ser el costo total promedio por periodo, vendría a ser
la columna de costos de operación y mantenimiento y esta columna. Y entonces sumamos esta columna y más esta columna. Tenemos el costo total promedio por periodo, donde lo que vamos a hacer es buscar el valor menor, que en este caso es 2.038 pesos, ¿no? Entonces, se entiende de que ese año, donde se iguala la inversión con los costos de operación y mantenimiento promedio por periodo, si es el año, al final de ese año, sería recomendable que yo analice reemplazar una máquina. Estos valores los he graficado acá para que podamos ver y los vamos a explicar a continuación. Ya, aquí tenemos, en primer término, esta línea verde, vendría a ser el costo promedio por periodo, que se entiende que partiendo del año 0 al 1, esta función se va reduciendo paulatinamente. Entonces, lo que nos quiere decir que desde el punto de vista de la inversión, me conviene utilizar un activo lo más posible, es decir, la mayor cantidad de años. Lo que querría decir es que yo voy a intentar alargar la vida útil de esa máquina para que me dure lo más posible. Sin embargo, hay otros dos costos, en este caso esta línea lila y esta línea celeste azul. ¿Sí? Estos son los costos de mantenimiento y estos son los costos de operación. ¿Sí? Que sumados hacen la amarilla, que son los costos de operación y mantenimiento sumados. Finalmente yo hago la suma de la línea verde con la amarilla, que me da esta línea roja, que justamente en este sector, ¿verdad?, tiene un mínimo de costo. Entonces ese es el costo promedio por periodo menor, en el cual al final de ese periodo es recomendable analizar un reemplazo. Quedamos hasta ahí por el momento.